Jueves 4 de noviembre, capítulo 6, vamos a ver los últimos versículos finales, porque hay algo que tiene que ver con el material de los utensilios, y veníamos hablando de los corbanot, de los sacrificios, de las ofrendas, y entonces el 20 decía, todo lo que tocare en su carne será sagrado, y si salpicare de su sangre sobre el ropaje, lo que queda salpicado en el lugar sacro, eso fue lo último que vimos, y vasija de barro, en la que fuere guisado, habrá de ser quebrada. Empero, en vasija de cobre fuere guisado, habrá de ser fregada y enjuagado en agua. Cualquier varón de los Kohanim podrá comerlo, sacro en los sacrificios sacros. Si no lo hablamos, no estoy del todo seguro, a veces menciona o no, el material de los utensilios hace a la kashrut de los utensilios. El material poroso es el menos recomendado para que se use en kashrut, porque el material poroso permite que los restos de alimentos penetren en el material y entonces después ya no se pueden lavar en perfectas condiciones. Y por lo tanto, cuando cosas de carne penetran en ese material, no lo puedes usar para lácteo, cosas de lácteas penetran en ese material, no lo puedes usar para carne, y entonces cuando vos cometés un error, tenés que destruir el material. Entonces, me parece súper interesante, primero, que la tradición judía reconozca que por más que uno sea muy observante, muy cuidadoso y sea ultra ortodoxo, no pongas un material que te puedas equivocar, porque te puedes equivocar. Y uno toma todos los recaudos y uno trata de vivir una vida en donde no cometa errores, pero tenemos que saber que los podemos cometer. Por eso hay que ser cuidadoso al punto tal de tener en cuenta nuestros posibles errores. Entonces yo les quiero mencionar un par de errores posibles que hacemos hoy en día y que qué significaría ser cuidadoso. Si el material poroso es aquel que hace que pasen o se filtren cosas que vos no querés que se filtren, nuestros manejos tecnológicos hoy en día tienen el mismo problema. Uy, te reenvié algo que no era para vos. Uy, te incluí una cadena que no tenías que estar incluido. Uy, te llegó el audio que yo dije que no era para vos porque alguien te lo mandó. Entonces, así como no usamos ciertos materiales por si nos llegamos a equivocar, no quede impuro, hay cosas que no tenemos que decir porque si nos llegamos a equivocar queda impura la relación. El problema no es que te reenvié un mail que no tenía que haberte reenviado o un audio o un chat. El problema es que puse por escrito o grabé cosas que no tenía que haber dicho. Porque errores humanos se cometen. Entonces, si te llegó una crítica que yo hice de vos, fea, desubicada, profunda, y te llegó porque se la mandé a otro, que se la mandó a otro, que se la mandó a otro, que te mandó a vos, porque cuando puse enviarte lo mandé sin querer. El problema no es el error humano, el problema es lo que yo dije en esa situación. Entonces, como las comunicaciones circulan más de lo que nosotros queremos o se cometen errores, es una razón más para no decir cosas malas de los demás. Igual no hay que hacerlo. Para Fabi, igual me parece que va más allá de lo que uno dice, llega hasta el lugar donde uno piensa, porque solamente como los pensamientos energéticamente son tan fuertes, que tiene que ver con eso también, me parece, ¿no? Sí, lo que pasa, Gaby, es que la halajá, la ley judía, le cuesta mucho más regular lo que es difícil de controlar. Igual está, porque digamos, está en el caso del 10º mandamiento de los 10 mandamientos. Cuando te dicen no codiciar, pues sí, bueno, pero yo cómo manejo esa emoción. Entonces, la respuesta es, bueno, todas las prohibiciones previas que tienen que ver con el comportamiento lectitudinal te van a llevar a tampoco generar esa emoción. Pero los pensamientos y las emociones a veces no los controlamos. A veces nos vienen cosas a la cabeza o al corazón que uno no querría que aparezcan. Pero si están,
no los pongas por escrito, no los transmitas, no los expreses, no los digas, porque eso después llega. Pero sí, obviamente que el trabajo espiritual, Gaby, es lo que vos decís, es lograr una vida tal en la cual eso ni siquiera aparezca en tu vida, porque eso te contamina. Acuérdate. Avi me dice acá que la última vez dijimos que hay personas de barro y otras de cobre, que tiene que ver con esto de que hay gente que no le entran las balas, ¿no? Que tienen corazas que no le permiten que nada penetre, y gente que es bastante porosa y todo lo absorbe. Y esto es de lo bueno y lo malo, ¿eh? Esto es positivo y negativo, porque hay gente que tiene una coraza que nada le llega y es una heladera o un freezer. Y entonces hay una coraza que es negativa, pero hay gente que en realidad se protege y no deja que le entren las cosas malas que circulan a su alrededor. Y hay gente que deja que todo entre, y todo lo daña, y todo lo afecta, y todo lo que dijeron de esa persona lo deprime y lo angustia. Así que, digamos, en los dos sentidos, a veces hay que ser más poroso y a veces hay que ser más de cobre, ¿no? Depende en qué situación y con quién. Bueno, el tema de Cayut, en eso es muy claro. Nosotros no tenemos que elegir preferentemente materiales que sean cayerizables, que se puedan purificar, que no tengan una contaminación intrínseca que no se pueda sacar nunca más. Es muy raro que vayan a comer a la casa de alguien ortodoxo y use platos de madera. Lo más probable es que encuentren platos de vidrio. El vidrio es cayerizable, la madera no. ¿Porcelana? Bien, con la porcelana, ahí te dejo, Pato, con la porcelana es interesante, porque en general no se puede. Pero la halajá, ya de hace muchos siglos, aclara que si la porcelana es un elemento muy valioso hace mucho tiempo, un año sin usarla, después ya lo puedes volver a usar. O sea, como que también la halajá cuida cosas que sean de mucho valor, porque ya desde aquel momento había porcelanas que eran traídas de Oriente, de mucho costo, de mucho valor, y nadie en la tradición judía aboga siempre por destruir o romper cosas que sean muy caras. Entonces, se prefería que no, pero existía la manera de cayerizar. ¿Pato? Buen día. ¿Por qué, a pesar de tener vajillas totalmente kosher, en Pesaj hay que cambiarlas? Bien. Por la harina. Porque la kashrut de la vida cotidiana, en una familia ortodoxa, observante, practicante, religiosa, la kashrut es que tenés vajilla de leche y vajilla de carne. Entonces, Y vajilla de Pesaj. No, espera, en la vida cotidiana. Entonces vos tenés que en una vajilla ponés solamente elementos de carne y ahí nunca vas a poner elementos de leche. Ahora, durante 7 días en Israel u 8 en la diáspora, vos además no podés tener nada que contenga harina. Entonces, ¿qué vajilla usás? La de leche tuvo cosas de harina, la de carne también tuvo cosas de harina. Entonces, para que no hayan quedado rastros de harina, como cuidás eso, tenés que tener 2 vajillas, una de carne y una de leche para Pesaj, para que no haya quedado en ninguna de esas vajillas restos de la harina que consumiste durante el año. De vuelta, si el material de tus vajillas, por ejemplo, es vidrio, cosa que no tenemos en casa, el día previo a Pesaj haces agalá. Agalá es pasar la vajilla de vidrio por agua hirviendo. Y una vez que hiciste eso, cayerizaste la vajilla. Y ya a los 8 días de Pesaj puedes usar esa vajilla sin problema. Okay. Entonces, no es necesario tener 4 juegos de vajillas si haces agalá. Y para hacer agalá, tenés que tener vajilla cayerizable. Si tus platos son de porcelana o de madera, no vas a poder hacerlo. Robert. Sí, yo tengo una duda más general, que es por qué llevamos la interpretación de estas reglas, que son
digamos, interesantes, a un extremo de decir no puede tener ningún rastro, ninguna cosa que la contamine, aunque directamente esté lavado, no tenga nada que sea visible. Lo llevamos a un extremo de decir no puede haber una célula, un átomo, digamos, que ponga en duda la limpieza o la caserización de un elemento. ¿Por qué el extremo? Eso nunca lo entendí. Porque tendremos que entender al ser humano, Roberto. La verdad, la Torá no hace esta obsesión. La obsesión la hicieron los rabinos en el Talmud. Y coincido con vos 100%. Y mi forma de vivir y interpretar el judaísmo va más en esa línea. No, la Torá no se obsesiona. Yo les conté, hay un chiste malísimo, pero para entender esto sirve, que es que Dios le dice a Moshe, no cocinarás la leche en el cabrito, no cocinarás el cabrito en la leche de la madre. Esto en la Torá aparece 3 veces, en 3 lugares distintos aparece 3 veces. Entonces el chiste dice que Dios le dice a Moshe, no cocinarás la leche, el cabrito en la leche de su madre. Moshe dice, Dios, entonces tengo que tener 2 vajillas, para que nunca se mezclen y tener 2 juegos de vajillas. Y Dios lo mira a Moshe y dice, no cocinarás el cabrito en la leche de su madre. Entonces también tengo que tener 2 heladeras, para guardar en lugares distintos y que no se mezclen nunca nada. Y Dios lo mira a Moshe y dice, no cocinarás el cabrito en la leche de su madre. Y Moshe dice, entonces tengo que tener 2 piletas, para que cuando lave la vajilla tampoco. Y Dios le dice, haz lo que quieras, Moshe. Digamos, pequeño chiste que circula, lo que quiere decir es que esto no fue pedido por Dios, es obsesión del hombre, es detallismo que a veces ronda lo enfermo o lo obsesivo de algunas prácticas. Yo entiendo los conceptos de Kashrut como conceptos muy interesantes para que tengas una vida de humildad, de cuidado, de prestar atención, de saber que no todo lo podés, y que esos límites te ayudan en eso. Ahora, si alguien lavó un plato y se vuelve a hacer otra comida, y la prohibición no es que la Torá dice, tenés que tener cuidado que ninguna partícula. La Torá dice, no cocinarás el cabrito en la leche de su madre. Es todo lo que dice. No dice otra cosa de no mezclar carne con leche. Entonces entiendo que no hace falta todo ese juego de vajillas y demás. Ahora, en la vida práctica, nosotros cuando nos casamos decidimos tener una vajilla para Pesaj, porque nos pareció que estaba bueno desde lo conceptual, decir, bueno, ¿sabes qué? Viene esta fiesta, pongamos esa vajilla para esta fiesta, sepamos que está separada, que es especial, que es distinta, porque entendíamos que nos ayudaba a conectar con esa festividad. Pero no creo en la obsesión, ni en las moléculas, ni en los átomos, ni nada. Ahora, Fabi, pero quiere decir que lo único que dice es esto, no cocinarás el cabrito en la leche de su madre, no habla nunca en la vida de la vajilla, ni de los utensilios, ni de nada, jamás. En La toda Torá no, el Talmud. La Torá. No, bueno, está bien. No menciona nada más. Qué increíble, increíble. Rab, perdón, Sí. que no tengo cámara. Siempre sentí eso como que Dios nos habló de la misericordia, de no utilizar la leche de la madre que acabas de matar o que acabas de matar al hijo delante de la madre, que nos habla de la misericordia de Dios, de tener piedad de esa madre, que no le mates el hijo delante de ella y encima lo cocines con parte de ella. Siempre sentí esa recomendación. Es correcto. O esa insistencia, como decís vos, por repetirla 3 veces, porque lo que él pide es eso, no juntes el dolor de su madre con la comida que vos vas a recibir. Más allá de todo lo que después se derivó, que me parece, tal como vos lo sentís, una cosa exagerada, se convirtió más en una obsesión, en algo, no sé, que creo que estaba lejos de lo que Dios mismo quería.
Es correcto lo que decís. Esta es una de las interpretaciones que se da. De vuelta, esto que decís no está en la Torá. Es una interpretación rabínica que dice que el motivo es ese. Es no exponer a la crueldad a un animal que te provee con todo. Entonces, cuidá esa emocionalidad de ese animal y no le mates al hijo y le tomes la leche toda junta. Y eso, con algunas restricciones, uno lo consigue fácilmente. Ahora, ¿por qué no mezclar pollo con leche? ¿Por qué no mezclar, no, ya está, no mezclar, sino no obsesionarse con la vajilla? Es lo que traía Roberto, que yo acuerdo. Tal cual. Recuerdo por las dudas, ya lo vamos a ver, pero ¿por qué pollo? ¿Quién se acuerda por qué no se puede mezclar pollo con leche? O aves con leche. ¿Por qué, Irene? No, iba a hacer otra pregunta con relación a lo que estábamos viendo de la vajilla y demás. ¿No tendrá relación también que hace 3000 años no había heladera, no había agua corriente, para higienizar las cosas y para mantenerse higiénico, digamos, era conveniente, además, no mezclar? La leche se descompone rápidamente, la comida también se descompone, pensando en lugares de mucho calor, de desierto. Mira, siempre escuché, capaz que haya algún médico acá que me pueda refutar, que desde el punto de vista digestivo es bueno no mezclar carne con leche. También lo sé. Pero más allá de eso, hay toda una línea interpretativa en la cual yo adhiero, es que estas interpretaciones no están pensadas por la salud o por la practicidad solamente. Tiene un mensaje, y por eso el mensaje ético es el que traían recién, que tiene que ver con el cuidado y el respeto al animal. Pero por supuesto que cada mitzvah tiene aristas distintas y uno puede decir, bueno, pero además, y además. El problema del además es que cuando esa explicación no está más vigente, porque la ciencia la supera, se perdería la costumbre. Te doy un ejemplo. Aquel que dice, no, comamos kasher porque es más sano, bueno, hoy deberíamos comer comida macrobiótica, ayurvédica, no sé, alguna otra línea que sea un poquito más sana. Entonces la razón no es solamente porque es más sano, entonces uno tiene que seguir manteniendo la costumbre. Entonces está bien lo que vos decís, pero no es solamente por eso. Y volvemos a la pregunta que alguien contestó en el chat. ¿Por qué no se puede? Las aves son consideradas carne. No me alcanza esa explicación. Para no confundir, me imagino, ¿no? Para no confundirse uno. Tal cual, digamos, como que ves carne y no sabes si es pollo, si es una carne de otra naturaleza. Bueno, Una vez que está cocinada. Es similar, pero no es para no confundirte vos. Es para no confundir a los demás. Okay. Entonces, lo que se llama es maritime. Bueno, la impresora se prendió y está imprimiendo algo. Una página de prueba. Bueno, les decía que maritime se llama, y es que supongamos que yo estoy comiendo pollo con leche y estoy en un lugar donde alguno de ustedes pasa y me ve. Y dice, mirá, si Fabi está comiendo carne con leche es porque se puede. Y yo no estaba comiendo carne con leche, estaba comiendo pollo con leche. Entonces, explícitamente, no diciendo que Dios lo dijo, explícitamente los rabinos dijeron, nosotros como cuerpo rabínico agregamos la prohibición de mezclar pollo con leche para que nadie confunda a otro, para que nadie sea visto y contagie a otros a comer algo prohibido. Y es una prohibición de orden rabínica, no es de la Torá. Porque vieron que muchas mitzvot las desarrollaron los rabinos en Talmud, pero la atribuyen a la Torá. Por ejemplo, la vajilla. El tema de no mezclar la vajilla, los rabinos no dicen que es de los rabinos. Es de la Torá. Está escrita en la Torá. Ellos la conocen por tradición oral, pero es de la Torá. Mientras que la prohibición del pollo, dicen, no está en la Torá, la agregamos los rabinos. Le pido a todos ustedes que no me hagan cargo. Yo no participé. Esto fue hace 2000 años y no me invitaron. Así que no tengo nada que ver. Bien, volviendo entonces
a nuestro texto de la Torá. Fabi, una pregunta más. Esto, Sí. maritai, es la palabra, ya lo vimos en otra cosa, como no solamente ser, sino también parecer, ¿no? Tal cual. Mm. Sí, sí. Marit Ain es eso, es que vos tenés que tener un comportamiento tal que a la vista del otro sea apto, sea válido, sea callar. Les voy a dar un ejemplo. Yo voy a ustedes y les pido una donación para el Ambrot. Y ustedes me dicen, sí, tomá, y me dan el dinero. Y yo tomo el dinero, agarro mi billetera, saco mi billetera, guardo el dinero y guardo mi billetera. Y les digo, gracias, chau. Por más que yo después llegue al Ambrot, abra mi billetera, entregue el dinero a la administración, eso que hice no es callar. Porque a la vista de ustedes yo guardé el dinero comunitario en mi billetera personal. Entonces, siempre como se cuida esto, siempre tiene que haber una persona más enterada. Entonces, cuando alguien hace una donación, porque ahora tenemos recibos y esas cosas que anteriormente no existían, pero lo que antes se debía es, otro más, digamos, si yo recibo una donación, el presidente del AMBO te va a llamar y te va a agradecer. O si Guido la recibe, yo te voy a llamar y te voy a agradecer. Siempre hay uno más que tiene que saber. En todo caso, que sea asociación ilícita, pero que no sea una cosa que uno se la queda. Entonces, nada, siempre hay que cuidar el comportamiento. ¿Pato? ¿Cómo se dice cuando te ve Dios? O sea, no hay nadie, pero vos te comportás de manera tal porque te está viendo Dios. La verdad que me pone nervioso lo que están haciendo. Bueno, no sé. No será un mensaje divino, por las dudas, revisalo. No, Claro. estoy en mi oficina del AMPRO, pero no sé, es raro. Bueno, ¿por qué? ¿Cómo se llama cuando te ve Dios? Ashgaha. Digamos, la idea de la presencia divina, que es la Shejina, que nos envuelve y nos protege, nos mira y nos cuida, se llama Ashgaha. Pero esa Ashgaha no está para juzgarte, está para todo, para cuidarte, para estar cerca, para protegerte. Que en realidad es interesante, mira, no lo había pensado, es la misma palabra que se usa para el tipo de control a kashrut. Vieron que para que algo sea kasher, no alcanza con que la carne sea kasher o con que... tiene que haber una persona que cuida todo el proceso, que ve que todo ese proceso se hace. ¿Saben cómo se llama esa persona? Mashgiach. Exactamente, mashgiach. Y la palabra mashgiach es la misma palabra que ashgaha. O sea que Dios nos cuida a nosotros como los que cuidan kashrut deberían cuidar la kashrut. Es la misma palabra. Interesante. Y ya que estamos, digamos, en ese sentido, también es importante este concepto. Ustedes conocen el malísimo chiste que tiene que ver con esto de la ashgaha, la supervisión de Dios o la supervisión rabínica de todo lo que hacemos. El hombre que come kasher, que va a una comunidad, una persona muy, muy observante, y un día dice, me quiero comer algo distinto, y se va a un restaurante un poco más lejos, y se pide una milanesa napolitana con queso y jamón, qué sé yo. La napolitana debe tener jamón, ¿no? Bueno. Entonces el rabino de él pasa por la puerta del restaurante, y hay una ventana, y mira, y dice, no lo puedo creer. Y se queda mirando como la persona que él conoce, que estudia con él, que es observante, que tiene la Torá en Kol Nidrei, que es una buena persona, está comiendo milanesa napolitana. Y se quedó petrificado, el rabino se quedó, no se pudo mover y vio todo como comió. Y terminó de comer, y para estar tranquilo de la mezcla, tipo se pide un flan con dulce de leche.
Rabino no lo podía creer, no podía entender, y se quedó, miró toda la comida, entonces el feligrés termina, paga, sale, y cuando sale se encuentra con el rabino. Y el rabino dice, no lo puedo creer. Vos, tan observante, tan cuidadoso, te pasé, te vi, me quedé toda la comida mirándote, estoy desordenado, ¿por qué no comiste kasher? Y él le dice, no, rabino, comí kasher. No comiste kasher, yo te vi. No, rabino, comiste. A ver, ¿por qué comiste kasher? Y porque usted me supervisó toda la comida, usted vio, así que yo estoy tranquilo. Yo tuve ashgahá, tuve la supervisión rabino. Bueno, nada, este concepto de la ashgahá es Dios hacia nosotros y nosotros hacia las cosas que hacemos con cuidado y detalle. Bien, volvemos entonces. La mujer del César y César también no solo debe parecer, sino debe ser. No sé, la mujer de César, no sé, la mía es y parece. No es y se hace, como dicen algunos. ¿Sos o te haces? Bueno, compartamos la pantalla antes de meter la pata. Cualquier varón de los Coanim podrá comerlo, sacro, entre los sacrificios sacros es, empero cualquier hatat que se hubiera traído con la sangre de la tienda de reunión para expiar en el santuario, no habrá de comer. Bien. Les recuerdo solamente, los Kohanim comían las cosas que la gente ofrendaba, salvo ciertas cosas que no eran kasher. Si hubo sangre puesta encima de alguna parte del sacrificio porque el ritual lo requería, acuérdense que si la sangre entra en contacto con la carne, esa carne ya deja de ser kasher. Porque nosotros para comer la carne tenemos que hacer el proceso de sacarle la sangre. Y dijimos que esto era así porque la sangre simboliza la vida del animal. Y para que nadie coma un animal con vida, es que se le quita la sangre. Así que con esto cerramos el capítulo 6 y vamos a compartir el 7, que creo que es el último de esta seguidilla de sacrificios, y ya el 8 empezamos una parashá nueva, creo. Bien, y esta es la ley que rige para el Ayam, sacrificio expiatorio por culpa, sacro, entre sacrificios sacro es, eso es lo que hablábamos antes. En el lugar donde inmolan el holocausto, habrán de inmolar el Ayam, y su sangre habrá de echar sobre el altar en derredor. Bueno, más a las descripciones. Esto es algo interesante. Nosotros teníamos un altar. En el altar ocurrían los sacrificios, los korbanot. Y uno podría decir, ¿sabes qué? Yo vine a traerte una ofrenda de agradecimiento. A mí dame un altar distinto que el que vino porque se equivocó. Yo no quiero entrar acá y que la gente de afuera vea, uy, mira si está haciendo un sacrificio por culpa, por equivocación, por error. Yo quiero traer un sacrificio por agradecimiento. Yo nunca me equivoqué. A mí no me mezclen con la gente que trae sacrificios de culpa. Y la Torá dice, en el mismo lugar. Todos los sacrificios se hacen en el mismo lugar. Nadie debiera sentirse que no pertenece a ese lugar, o que no le es propio, o que no, yo no quiero que me vean ahí porque no quiero que piensen. Si vos te acercás a una ofrenda y llevás un corbán y entregás un sacrificio, no importa la razón, vas al mismo lugar que todos. Nadie debiera sentir que es una vergüenza entrar a ese lugar. Nadie debería estar pensando, che, ¿bajaré yo la expectativa o los puntajes que la gente me da porque me equivoqué? ¿Me juzgarán por esto? ¿Se entiende? Esto es clave. Nosotros tenemos que dejar de estar tan preocupados por lo que podrán pensar de mí, y tengo que sentirme parte de un pueblo que ofrece sacrificios, que ofrende ofrendas, y las hacemos por diferentes motivos. Cada uno tiene el suyo. ¿Podrás explicar la doble interpretación de la palabra hatat? ¿A qué te referís? No vi si escribiste, si Tomás se acercó, así que Tomás. Yo de hebreo no poco, pero leí que por un lado es pecado y por otro lado es expiación. O sea que tiene dos connotaciones, como ahí vi la palabra hatat.
No, expiación es capará. De hecho, Kippur es día de la expiación. Hatat, que viene a palabra het, yo les conté, en hebreo het es desvío, transgresión o error. Es la flecha que vos tirás hacia el blanco y no dan el blanco. Entonces, la imagen es que vos cometés un het cuando venís en tu camino de la vida, alajá, ley judía, se llama camino, vos venís caminando y te desviaste. Eso es un het. Salirse del camino. Y después tenés que hacer teshuvá, que es volver al camino y responder, hacerte cargo. Y con eso hiciste capará, expiaste. Esa es la idea del proceso de arrepentimiento judío. 3. Y todo su cebo, ahora ofrecer, bueno, esto ya vamos a ir rápido porque los riñones es como lo que veníamos hablando hasta ahora, que vamos salteando porque son todos los detalles de los sacrificios. Por suerte no hay más. Ah, vos decís porque acá te agrega, porque hatat es el sacrificio, porque cometiste un error para expiar por el error. Pero la palabra hatat tiene que ver con la palabra error, no con expiación. Pero haces ese sacrificio para expiar ese error. Es el Hayam, una ley rige para ellos, el Cohen que hace la expiación para el agradecer, y el Cohen que acercar el holocausto de un hombre, el cuero del holocausto que ha acercado para el Cohen agradecer, cualquier oración, vamos a ir rápido en esto. Y esta es la ley de sacrificio por Shlamim, de Shalom, paz, que habrá de acercar ante Adonai. Si por agradecimiento él lo acercare, habrá de ofrecer con el sacrificio de agradecimiento tortas ácimas, asados, tortas leudados, ofrecer, todo esto ya lo vimos alguna vez. Bueno, vamos a saltear todo esto. Bien, qué rápido terminamos el capítulo 7. Estoy muy contento. Vamos a arrancar con el 8, ahora cuando... Fabián, discúlpame, en el 14, donde dice que, ¿qué hacen? ¿Se lo comen la carne de este sacrificio de acción de gracias? ¿Se comerá el día siguiente en que se ofrece sin dejar nada para el día siguiente? Claro, y lo come, los Kohanim. ¿Los Kohanim? Ah, Claro, okay. sí, sí. La mayoría de los sacrificios, la parte que se podía, se comía. Gracias. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Y habló Adonai Moshe diciendo, toma a Aarón y a sus hijos con él, y los ropajes y el aceite de unción y el novicio expiatorio, y los 2 corderos y el cesto con los panes ácimos, y a toda la asamblea habrás de congregar en la entrada de la tienda de reunión. Hizo Moshe como le había prescrito Adonai a él, y se congregó la asamblea en la entrada de la tienda de reunión. Hasta ahora, voy a hacer un breve repaso, nos entregaron la Torá, los 10 mandamientos, un montón de leyes éticas y rituales. Nos explicaron la función de los Kohanim, nos explicaron los sacrificios y nos dieron detalles de cómo hacerlos. Bueno, ahora llegó el momento de salir a la cancha. Ahora van a inaugurar todo esto. Se va a ungir a los Kohanim, se los va a preparar y van a empezar a ejercer este rol. Todo lo que leímos hasta acá es la explicación de cómo hacerlo. Y ahora van a empezar a hacerlo. Entonces, ¿por qué esta reiteración y por qué este mensaje así? Porque esto es judaísmo al 100%. No estudiamos para saber, estudiamos para cumplir.
no se nos explica las cosas que habría que hacer como desafío intelectual. Se nos explica para que transformemos nuestro comportamiento. Entonces, después de toda la explicación que da la Torá de cómo se hace todo esto, bueno, ¿saben qué, amigos? Ahora háganlo. Entonces ahora vamos a ver a Aarón, a los hijos, vestidos, haciendo lo que tienen que hacer, llevando a cabo, tienen que llevar a la práctica todo esto. Y todo esto con toda la gente presente, ¿no? Es una enseñanza de comportamiento comunitario. 5. Dijo Moshe a la asamblea. Esta es la cosa Perdón, una interrupción. ¿Esto es en qué momento? Ya sé que el momento físico no existe, pero ¿en qué momento del camino en el desierto es esto? Esto es antes de cumplir un año de la salida de Egipto. O sea, enseguida. Sí, porque acordate que salimos de Egipto en Pesaj y en Yom Kippur, o sea, 6 meses después, bajó Moshe por segunda vez con la Torá ya entregada. Y después de esos 6 meses empiezan todas estas enseñanzas de leyes. Así que estamos ahí. Dijo Moshe a la asamblea, esta es la cosa que ha prescrito Adonai para hacer. Acercó Moshe a Aarón y a sus hijos y los purificó en el agua. Y le colocó la túnica y lo ciñó con el cenidor, y lo revistió con manto, y lo colocó el efod, y lo ciñó con el... Bien. Entonces vamos a empezar. ¿Cómo empezamos? Los Kohanim a la mikve. El primer paso para empezar el ritual es la mikve. Ayer acompañé a un novio del fin de semana a la mikve. Ustedes saben que es costumbre de la novia, pero no todos los novios lo hacen. Bueno, el novio ayer quiso hacerlo y vino a la mikve. Y más allá de las explicaciones y demás, fue interesante porque charlamos de ¿por qué hacerlo? ¿Para qué? Entonces yo le dije que me parecía muy interesante que haya tomado esta decisión. Sí, hay fantasmas, hay... No sé. Me parece que con el codo estás apretando algún botón. No. Quizás está conectada por Bluetooth, Fabi. Alguien la tiene por Bluetooth conectada. Seguro. Lo que está imprimiendo, pero ya por segunda vez, es el discurso. Ahora tenemos Bar Mitzvah. Es el discurso del nene de Bar Mitzvah. La explicación de la Torá del nene. Bueno, pero el ruido me distrae. Por ahí el nene del Bar Mitzvah está durmiendo en tu casa. Espero que no. Aparte, estos casos de chicos de Bar Mitzvah, que yo casé a los padres. Digamos, ya tengo cada vez más esos casos. Está bueno. Perdón, hace poco hice el bat de 2 nenas que yo hice el bat de la mamá. Pero no de grande, a los 12 años. Era la primera vez que me pasaba. Fuerte. Bueno, vuelvo. Yo les estaba contando con esto del novio, que charlábamos, bueno, ¿por qué? ¿Y si mejor apago la impresora? No, deja que surja. Apagué. Bueno, ¿por qué estaba bueno que lo haga? Porque desde el momento que él hace esa mikve, ya empieza a vivir su casamiento. Porque la mikve la hace para casarse. Entonces es como que hay rituales que te ayudan a lo que se llama mindfulness. ¿Cómo haces para estar plenamente presente el día del casamiento? Si vos querés estar presente en un día, tenés que prepararte, tenés que planear, proyectar, imaginar, tenés que empezar a vivirlo mucho antes para que cuando llegue el momento estés conectado. Es lo que hacían los hasidim cuando rezaban. Cuando un hasid quería rezar, no llegaba y se ponía a rezar. Venía 1 hora antes y hacía todo ejercicios de respiración y de meditación y de canto para que cuando empiece la tfilá ya estuviera totalmente presente. Les debe pasar
Si ustedes entran a esta clase y la clase ya empezó, y además ustedes entran con cosas pendientes en la cabeza, no van a entender nada, van a decir, ¿qué? Me perdí, no sé ni qué están hablando. Cuando uno quiere tener un lindo espacio, uno se toma el tiempo, llega al espacio un ratito antes, ya está pensando en lo que va a venir, y cuando lo vivís, lo aprovechás distinto. Entonces, ahora están los Kohanim intentando prepararse para que el momento donde la gente viene a disculparse, a agradecer, a pedir perdón, a reparar, ellos estén plenamente presentes. ¿Y cuál es la manera de estar presente? Bueno, me preparo, voy a la mikve, me pongo ropas especiales, todo ese ejercicio lo hago para que cuando llegue ese momento yo esté presente. Cuando vos te vestís para una ocasión y te vestís especialmente, no importa si la ropa es nueva, bien, vos te vestís para eso, estás empezando a prepararte para ese momento y le dedicás un tiempo previo para estar conectado. Lo peor para una vivencia intensa es ya que estamos. Y es por eso que está prohibido cuando vas al cementerio a una ceremonia, ya que estoy al lado, paso y lo saludo. No se puede hacer eso. No hubo tiempo de conexión, de preparación y de respeto para lo que estabas por hacer. Entonces, primer paso, después de todas las enseñanzas y de todo, Kohanim a la mikve. Y a ponerse las ropas especiales, que ustedes ya tienen que saber que esa ropa que se están poniendo es para esto. Entonces, se fueron a la mikve, se pusieron la túnica, el cenidor, el pectoral, urim, tumim, todo lo que tenía el Cohen en el pecho, el turbante sobre la cabeza, todo lo que tenían que vestir, preparados para todo esto. 10, tomó Moshe el óleo de unción y ungió el tabernáculo y todo lo que hay en él, los consagró. Y es el primer día y la primera vez hay que consagrar el lugar. Y nosotros vimos que se consagra con aceite, shemen. ¿Por qué el aceite? ¿Por qué shemen? La palabra shemen, ¿qué raíz tiene en hebreo? Shem, nombre. Bien, ¿y qué más? ¿Qué otra Shema, palabra? Shema, Dios. tal vez. No, Shema Shem es es Dios. Ya Shema nos cambiamos de Yoresh. Shem está bien, Shemen, ¿y qué otra palabra tiene las mismas 3 letras que Shemen, con otras vocales? Es un número. Moa. Es un número. Pará, tipo, voy a decir algo que puede ir de una doble. Shamaim, ¿eso también tiene el mismo Yoresh o no? No, justamente porque pierde una de las letras. Cambiás la nun por la mem. Pero hay un número que mantiene... ¿Shmone? ¿Cuál? ¿Shmone? Exacto, Shmone, 8. Shemen Milá, Brit Milá. y Shmone, que es el día de Brit Milá, por esa misma razón, comparten la raíz. ¿Y qué significaba el 8? Lo mismo que la Completo. empresa, Completo, arriba, más arriba. lo mismo, completo es 7, No, más arriba. más. Es lo mismo que la nueva empresa de Zuckerberg, que no se llama más Facebook. ¿Cómo se llama? Meta. Meta es más allá. Y el 8, que acostado es el infinito, es justamente el infinito, o lo que va más allá, lo que trasciende. Por eso el 8 es el día del Brit Milá, porque es un pacto que te trasciende, que para que hagas con tus hijos, es un pacto que va más allá de vos, y el 8 está muy presente en todo lo que tenga que ver con pactos y demás, y entonces por eso acá el aceite, el shemen, hace referencia a algo que va a trascender la vida de ellos, que es una invitación. Acá dice que le escribió Moshe para todos, para todas las generaciones. Duró 1000 años esta decisión. Entonces inauguraron algo con aceite para que trascienda la vida de ellos. Y ese aceite es la manera en la que quieren simbólicamente decir
queremos que esta práctica, que este lugar, que este evento trascienda nuestra vida. Entonces, Y no Sí. no por nada está indicado en el capítulo 8, ¿no? También. Puede ser que también ahí haya algo que sume, pero acá no tenemos, si yo no me equivoco, acá no están los nombres. Si me dan un segundo lo chequeo 100%, pero estoy casi seguro que... ¿Los nombres de qué? Ah, no, en el próximo capítulo, no, porque está por empezarla para allá Gemini, octavo, pero no empezó todavía, empieza en el próximo capítulo. Bien, entonces les decía que puso aceite para que esto trascienda, 11, y roció de él sobre el altar 7 veces, y ungió el altar todos los utensilios de las pilas y la base, todo, lo vertió el óleo de unción sobre la cabeza de Aarón, así como consagraron el lugar, los utensilios también a las personas. Acuérdense que en la antigüedad había lugares consagrados, el templo, había días consagrados, que siguen hasta el día de hoy, como Shabbat o Yom Kippur, había palabras consagradas, como el nombre de Dios, que no se pueden usar habitualmente, y había personas consagradas, que eran los Kohanim. De todo eso, perdimos el lugar y perdimos a los Kohanim en esa función. Solo se mantienen las consagraciones en el tiempo y en las palabras. Seguimos sin decir el nombre de Dios en cualquier sección y seguimos consagrando el tiempo. ¿Está bien? De las 4 consagraciones que había en la Torá, nos quedan 2. Acercó Moshe a los hijos de Aarón y los revistió con túnicas y los ciñó a ellos con el cenidor y los tocó con mitras, como había prescrito Don Moshe, y acercó el novillo expiatorio y apoyó a Aarón sus hijos sus manos sobre la cabeza del novillo expiatorio e inmoló y tomó Moshe la sangre. Bien, entonces ya estamos haciendo lo que nos explicaron. ¿Se acuerdan qué era lo primero que tenía que hacer un Cohen y sus hijos para poder ejercer? Hacer un corbán en nombre de ellos. Yo no puedo ayudarte a vos a elevar un sacrificio si yo no lo hice primero. Yo no puedo invitarte a vos a cumplir mitzvot si yo no las cumplo. Yo no puedo a vos invitarte a una práctica de estudio si yo no estudio. Uno tiene en la tradición judía la convicción de que no hablamos de cosas abstractas, hablamos de lo que nosotros ya hacemos con nuestra vida. Y esto es una diferencia enorme. Un rabino, un moré, un padre, una madre, tiene que saber que no explica, contagia, que no cuenta, vive. Y entonces los Kohanim, que son personas consagradas, no decir, bueno, son la elite, no, primero ofrenden ustedes y después van a poder hacerlo en nombre de los demás. Entonces acá viene la ofrenda que hacen los Kohanim. Y acá está descrito todo lo que ya leímos antes de cómo se hacía. Toda una... Fabi, eso se enseña con el ejemplo, no con lo que uno dice, sino con lo que hace. Exactamente, y es la única manera de enseñar de verdad, no hay otra. ¿Por qué los Kohanim ofrendan un toro y el pueblo ofrende un cabrito? No, lo que pasa es que hay diferentes niveles de animales que vos puedas ofrendar, y cada uno va a tener que después ofrendar lo que puede, lo que su economía le permite. Y en el caso de los Kohanim, ofrendaban, para empezar, en el día del sacrificio, la primera vez que inauguraron el templo, lo más importante que podían. Entonces empezaron con el nivel más caro. Pero después la gente tenía que ofrendar en función de sus posibilidades. La gente podía ofrendar vegetal, ave o animal. Y depende de qué tipo de ofrenda traía,
podía elegir qué animal dentro de la ofrenda. Acá hay algo muy ritual, muy específico, pero se los cuento por las dudas. E inmoló y tomó un mollo de su sangre y puso sobre el lóbulo de la oreja de Aarón, la derecha, y sobre el pulgar de la mano. El día que inauguraron el templo, este lóbulo de la oreja fue ungido con aceite, con sangre. Esto es, lo que les voy a enseñar es muy técnico. Se llama Gezeirah Shabbat. ¿Qué significa? La Torá nos explica muchas cosas, pero hay cosas que nos dejó sin explicar. Y los rabinos desarrollaron un sistema interno de la Torá para que el sistema que ahora les voy a contar responda a los blancos que quedan en la Torá. ¿Qué significa esto? En otro lugar de la Torá, en otra parte, la Torá dice: si alguien se tiene que esclavizar porque se empobreció, se tiene que vender a un dueño y trabajar 6 años para él y pagar su deuda y al 7º año salir en libertad. Eso es una ley que dice la Torá. Y él dice, bueno, suponiendo que la persona termina los 6 años de laburo, viene el 7º, debería estar en libertad, y la persona dice, no, me quiero quedar con mi amo. La verdad que estoy bien así, no me falta nada, ¿para qué ser libre? Me quedo esclavizado con el dueño que me compró. ¿Qué dice la ley judía? ¿Puede? Sí, puede. ¿Y qué hay que hacerle a esa persona? Marcarle la oreja. Muy bien. La Torá dice, si esa persona decide quedarse, puede quedarse. Pero hay que hacerle una marca en el lóbulo de la oreja. ¿Por qué? Los rabinos en la Torá explican, porque con esta oreja escuchaste en el Sinaí que tenemos que ser libres y que no hay que ser esclavo de nadie. Pero si no estás preparado para vivir como libre y estás esclavizado, tenés un recordatorio tuyo que algo que escuchaste no cumpliste. Y entonces simbólicamente es un arito, no sufran, es un arito en el lóbulo. Pero los rabinos, la Torá no dice en qué oreja. Dice en la oreja. Y los rabinos dicen, ¿la derecha o en la izquierda? ¿La derecha o en la izquierda? Entonces buscan si en algún otro lugar de la Torá dice el lóbulo de la oreja. Y como acá dice el lóbulo de la oreja derecha, los rabinos dedujeron que cuando habla del lóbulo de la oreja, siempre es la derecha. Es muy técnico, no tiene que ver con lo que les quería contar, sí con el sistema. El sistema me parece fascinante. O sea, los rabinos entendieron algo que después va a decir Pirkei Avot. Se los voy a decir en arameo, que es como está la cita. Dice, Afojba beafojba de kuleba. ¿Alguien le suena alguna de las palabras que dije? Afojba beafojba de kuleba. ¿Qué puede querer significar? Afojes viene de la afoj. ¿Y qué es la afoj? Cambiar. Muy bien. Es como dar la vuelta en esta interpretación. Pero sí. Afojba, de afojba, dale vuelta para un lado, para el otro, la Torá. De kule, shekol, que todo va en ella. Entonces, la convicción rabínica cuando estudiaban Torá es que la Torá tiene la respuesta a todas las preguntas. El tema es que le des la vuelta, que la movilices para un lado y para el otro, la vas a encontrar. Funciona por default. No sé si por default, sino con la convicción de que ahí está todo. Y así vivieron generaciones de judíos, convencidos de que la Torá tiene todas las respuestas. Y yo no sé si me animaría a decir que tiene todas, pero sí les puedo decir que para mí tiene muchas de las respuestas de las cosas que uno busca o necesita en la vida, sin dudas, y que tiene mucha sabiduría. Y que el ejercicio de acercarte al texto, aunque a veces es más árido, a veces es un poquito más lindo el texto, y a veces es un poquito más árido, como en estos casos. Igualmente, uno va descubriendo
que esta es nuestra cultura, esto de acá venimos, estos somos, y está bueno seguir dándole vueltas al texto para seguir encontrando. Bueno, les hago un agujerito en la oreja simbólico, los saludo, nos vemos mañana o el jueves que viene. Buena semana, cuídense. Me voy al bar mitzvah. Gracias, Fabián. Gracias, gracias. Chao, chao. Y gracias. Chao.